Hola a todos y a todas, mi nombre es Anaí Bustos y soy la autora y tutora del material y del curso de Introducción a la Redacción Administrativa. Quiero compartirles un apoyo a través de estos pequeños videos que entiendo los van a ayudar a avanzar con el trabajo práctico de la sesión 2. Y bueno, voy a hablar un poquito de lo que está en el material y dar algunas explicaciones breves para que ustedes puedan avanzar. A la mitad del curso aproximadamente voy a organizar un Meet, como ya les había contado a través de la mensajería interna, para que podamos entre todos sumar los comentarios, las experiencias, despejar dudas en el caso de que la hayan, porque entiendo que esto enriquece el aprendizaje colaborativo. Bien, primer mensaje que quiero dejarles es relacionado con la estandarización de respuestas que nosotros muchas veces hacemos en nuestras tareas cotidianas. Es importante que siempre que vayamos a producir un texto, sea este oral o escrito, pensemos en el destinatario, en el receptor que va a ser la persona que reciba esa comunicación. Es fundamental entender que si nosotros estandarizamos respuestas, estamos pensando que todos son la misma persona, que todos tienen la misma realidad, que todos conocen lo mismo y manejan el mismo nivel de información. Y este es el primer error y muchas veces es un error, yo lo he visto en los años que llevo capacitando agentes de la administración pública, que obstaculiza los procesos comunicativos, dilata, produce ruidos en la comunicación. Es importante pensar que ese destinatario tiene sus particularidades, sus peculiaridades y que yo debo siempre pensar a quién estoy dirigiendo mi mensaje, pero de una manera global. Si va a conocer la misma terminología que yo uso, si la va a comprender, si será capaz de decodificar mis mensajes, qué momento, qué particularidad puede estar pasando esa persona, su situación emocional. No es lo mismo, por ejemplo, dirigirme a alguien que está esperando una respuesta a un trámite relativamente simple, que dirigirme a alguien, no sé, por ejemplo, en el material creo que les mencioné a una persona que ha sufrido violencia, a una persona que tuvo una pérdida, a una persona que está condicionada por determinados factores que pueden ser sociales, pueden ser personales, pueden ser emocionales. Yo debo pensar, es mi obligación como funcionario pensar en ese posible destinatario. Digo posible porque a veces nosotros conocemos todas estas cuestiones y hay veces que no, y que debemos hacernos una idea de ese potencial destinatario de nuestros escritos. Yo les mencioné en el material las competencias, algunas de las competencias que son importantes tener en cuenta al momento de escribir. Estoy acá con el material al lado para ir guiándome en lo que ustedes tienen subidos. Hablamos de la competencia lingüística y paralingüística. Recuerden que la competencia lingüística tiene que ver con todo el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra lengua, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, poseo un nivel lingüístico que ha tenido mayor formación que la persona que me va a leer, mi obligación es adecuar mis mensajes. Usar palabras claras, usar palabras simples, abandonar estas cuestiones que tienen que ver con giros idiomáticos complejos. Recuerden que el mejor orador o el mejor escritor no es el que utiliza palabras más difíciles o más rebuscadas, sino aquel a quien se le entiende con mayor claridad lo que está diciendo o lo que está escribiendo. Es decir, la persona, el destinatario que recibe mi mensaje, tiene que saber con claridad qué le estoy diciendo e inmediatamente saber qué hacer con esa información. La competencia lingüística se vincula con esto, con el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia lengua, en este caso la lengua española. Recuerden que si estamos realizando un proceso de escritura,
tiene que ver con el lenguaje verbal, que es aquel que utiliza como código la palabra, el idioma, pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo la atención a un ciudadano, también aparecen otras competencias que tiene que ver con lo paraverbal o lo paralingüístico, ¿sí? O lo no verbal o lo no lingüístico, que bueno, ahí vamos a usar otras cuestiones como gestos, silencios, miradas, tonos de voz, inflexiones. Todo esto también comunica, recuerden que es importante también esta predisposición que nosotros tenemos frente a la comunicación, cuando es una comunicación que se da en copresencia, una comunicación cara a cara, como lo denominamos, y todos estos elementos juegan un papel fundamental al momento de la recepción de nuestros mensajes. Es decir, cuando escribimos, utilizar un lenguaje que sea simple, que sea llano y que sea entendible por el receptor. Cuando la comunicación se da en copresencia, recordar que también comunicamos a través de los elementos no verbales y paraverbales, que también son importantes, como les decía, nuestras posturas, nuestros gestos, nuestras miradas, los silencios, los tonos que utilizamos, las pausas, las inflexiones. Bueno, voy a cortar este video para que no sea tan extenso y seguidamente voy a continuar